pesar. Continuando con las leyes ponderales, vamos a ver hoy día lo que es la ley de las proporciones múltiples planteada por el científico Dalton. También se la conoce como ley de Dalton. Según la teoría, nos dice que cuando dos elementos se combinan para formar varios compuestos, se comprueba que empleando las masas iguales para cada uno de estos elementos, los otros que forman la sustancia toman valores que son una serie de múltiplos sencillos. Esto es ya es un término matemático. Serie de múltiplos. Son múltiplos entre sí. Pero, ¿qué quiere decir esto en la teoría? Voy a marcar más abajo y vemos esos ejemplos que vemos del azufre, formando esa sustancia. Ahí. Vemos este ejemplo acá. En la primera fila vemos una molécula de azufre con una molécula de oxígeno. Ambos se combinan y forman el monóxido de azufre. Quiere decir, una molécula de oxígeno, una molécula de azufre. Más abajo vemos la misma molécula de azufre, pero con dos moléculas de oxígeno, y esta me obtiene el dióxido de azufre. Y en la tercera fila vemos nuevamente una molécula de azufre con tres moléculas de oxígeno, y vemos que nos forma el trióxido de azufre. Como vemos, las proporciones ya son múltiplos en sí. Si la sacamos en relación, para el monóxido de azufre sería la relación 1:1. Para el dióxido de azufre la relación sería 1:2. Y para el trióxido de azufre sería 1:3. Entonces, como ven, son múltiplos entre sí todos ellos. Pero para poder entender un poco más esta ley, necesitamos comprender un poquito la teoría atómica de Dalton. Cómo Dalton llegó a postular esta ley. Dice ahí, fíjense, la teoría nos dice que la ley de proporciones múltiples sirvió para la base de planteamiento científico sobre la existencia del átomo. Estamos hablando del siglo XVIII, 1805, cuando se planteó la teoría y se formuló la teoría atómica, o conocida en la actualidad como teoría atómica de Dalton. Es amplia de estudiar, pero se resumen los siguientes postulados fundamentales para la teoría atómica. Como punto inicial o punto 1, dice que la materia siempre está constituida por partículas muy pequeñas de átomos. Y ahí nos aclara, ¿qué quiere decir átomo? Viene del vocablo griego que significa indivisible. Y hasta esa época se creía que el átomo no se podía dividir. Segundo postulado que se formuló para esta ley. Los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí, especialmente en sus masas y pesos. Es decir, que si tengo un átomo, una serie de átomos, pongo de ejemplo, de fósforo, todos los átomos que se tienen, todos son iguales. Eso quiere decir idénticos, iguales, tanto. Especialmente dice en su masa. Ahí le aclaran, le ponen peso por la terminología empleada, porque no vemos que entre masa y peso hay una gran diferencia. Masa es cantidad de materia, peso es cantidad de energía con masa que tiene un cuerpo. Postulado número 3, los átomos de elementos diferentes son también diferentes entre sí, especialmente entre sus masas y pesos. Entonces, fíjense, si hay elementos iguales, estos son iguales, pero si hay elementos diferentes también, estos van a ser diferentes entre sí, sobre todo especialmente en sus masas. Y finalmente, el cuarto postulado, ya, que engloba la teoría atómica, dice que las reacciones químicas no son más que uniones, separaciones, intercambio, reordenamiento de átomos enteros. ¿Qué quiere decir esto? Se dijo que el átomo es la unidad de intercambio químico. Entonces, y esto se cumple ya en las leyes previas conocidas como la ley de Lavoisier o ley de la conservación de la masa, que la materia no se pierde,
sino solo se transforma. Y esto se corroboró a través de la teoría atómica de datos. Pero dice, fíjese lo que nos aclara más abajo. Para nuestros días ya en pleno siglo XX, XXI, la teoría atómica de datos no resulta enteramente exacta. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que los átomos no son indivisibles. Se parten en las reacciones nucleares, es decir, que se pueden dividir. Pero esto a nivel de reacciones atómicas a gran escala, sobre todo cuando tenemos reacciones nucleares. ¿Qué más se corroboró que tenía falla la teoría atómica de datos? Átomos de un mismo elemento pueden tener masas distintas y a esta química se le conoce como isótopos. Un mismo elemento tiene distintas masas. También se corroboró que los átomos de elementos distintos también pueden tener masas iguales. A esto se le llama isóbaros. Entonces, esos eran los errores que tenía la ley de Dalton. Que lo que se creía que era indivisible, sí se podían dividir. En la actualidad sí se ha corroborado porque la química ha avanzado bastante, sobre todo en la química atómica, química nuclear. En las reacciones químicas se ha comprobado que los átomos se pueden dividir. Los elementos iguales o idénticos tienen masas distintas. Hoy se los conoce como isótopos. Los elementos de masa que se crea de masas distintas, elementos distintos, también pueden tener masas iguales y a esto se lo conoce en la actualidad como isóbaros. Pero aclara que, sin embargo, estas correcciones solo sirven para perfeccionar. No quiere decir que la desequilibra o la desestima. Esto da lugar para perfeccionar la teoría atómica que empleamos en pleno siglo XXI. No se debilita, sino la reafirma. En realidad, esta ley ha sido muy fructífera, muy fecunda para el desarrollo de la química científica y en la actualidad constituye un pilar fundamental para el estudio de la química en general. Muy bien, eso sería en parte para lo que es la parte teórica, pero vamos a basarnos en la parte práctica. Vamos a hacer la parte práctica de la ley de las proporciones múltiples o ley de Dalton. El proceso mecánico de trabajo. ¿Qué necesitamos para trabajar? Necesitamos los conocimientos previos adquiridos de peso atómico, peso molecular. Necesitamos la tabla periódica de los elementos. Y finalmente, para los cálculos a realizar, pues simplemente recurrimos a la regla de 3 pi. No olvidemos la diferencia entre peso atómico y peso molecular. Peso atómico es el peso de un elemento y se extrae a partir de la tabla periódica. La diferencia entre el peso molecular es que la unión de dos o más elementos para formar una X o determinada sustancia me da lugar al peso molecular, que se extrae también el peso atómico de cada elemento, se suman las dos o tres sustancias que intervienen, se suman y dan un peso general, y ese es el peso molecular, y siempre se expresa en gramos. Muy bien. Entonces partiremos del siguiente ejemplo. Entonces, en el siguiente ejemplo que vemos allí en pantalla, que nos dice que vamos a calcular las masas de oxígeno que pueden combinarse con 70 gramos de cloro en la siguiente serie. Y vemos estos anhidros u óxidos no metálicos. Tenemos el monóxido de dicloro, trióxido de dicloro, pentóxido de dicloro y el heptóxido de cloro, o también conocido como anhídrido hipocloroso, anhídrido cloroso, anhídrido clórico y el anhídrido perclórico. Con este ejemplo vamos a demostrar la ley de proporciones múltiples de Dalton, o también conocida como ley de Dalton. Habíamos dicho anteriormente que necesitamos recurrir a cálculos
mediante la tabla periódica de los elementos. Por tanto, necesitamos nuestra tablita periódica. Recurriremos utilizando también nuestra calculadora. Y lo que es la regla de 3. Entonces, es un ejercicio, pero a la vez son 4. Hay 4 ejercicios en este planteamiento. Entonces, vamos a empezar de esta serie. Vamos a trabajar inicialmente con el monóxido de dicloro. Como nos pide hallar las masas de oxígeno partiendo de esta base de 70 gramos en el monóxido de cloro. Entonces, para trabajar esta primera serie, vamos a recurrir a una operación auxiliar y extraer los pesos atómicos. No olvidemos que peso atómico es extraer la masa atómica a partir de la tabla periódica. Vamos a extraer del cloro y vamos a extraer del oxígeno, sus pesos atómicos. Entonces, miramos la tabla periódica y ya sabemos que el peso atómico de cloro sería 35. Anotamos 35 es su peso atómico y luego vemos del oxígeno 15,9, por redondeo sería 16. Esa sería la parte inicial. Ahora, ¿qué hacemos? Hemos extraído los pesos atómicos de la tabla periódica. Ahora, necesitamos observar la fórmula que es monóxido de cloro, es decir, que al oxígeno le voy a multiplicar el subíndice que presenta en la fórmula, es decir, por 1. Y al cloro le voy a multiplicar 2, porque es el subíndice de la fórmula. Al hacer este proceso matemático, 35 por 2 me da 70, 16 por 1, 10. Es decir, que los pesos atómicos, según la fórmula, serían 70 gramos de cloro, 16 gramos de oxígeno. Muy bien. Hecho este paso preliminar, vamos a hacer nuestro planteamiento de regla. Partimos con lo que nos dice el enunciado. Vamos a calcular las masas de oxígeno, es decir, que nuestra incógnita va a ser los gramos de oxígeno, que se van a poder combinar con 70 gramos, y estoy partiendo del enunciado, 70 gramos de cloro. Para completar nuestro planteamiento, vamos a los pesos atómicos que extrajimos de la fórmula. Vemos 70 gramos de cloro, entonces ubicamos la columna de cloro, desde acá vuelvo a repetir 70 gramos de cloro. Esta es una mera coincidencia. El planteamiento nos dio 70 y por casualidad también el peso atómico había sido 70 de la fórmula. Y vemos de oxígeno dice que son 16, vamos a la columna de oxígeno y colocamos 16 gramos. Y ahí está nuestro planteamiento de regla de 3 simple. Efectuamos la operación matemática, multiplicamos cruzado y el que está opuesto a la incógnita es el que va a pasar ahí. Por tanto, decimos X va a ser igual a 16 gramos de oxígeno multiplicado 70 gramos de cloro y eso se va a dividir entre 70 gramos de cloro. Esta sería nuestra operación matemática. Vemos gramos de cloro se va a simplificar con gramos de cloro. También vemos que 70 entre 70 también se puede simplificar. Simplificamos y esto nos va a quedar 1 y 1. Entonces nuestra operación matemática sería 16 por 1 dividido entre 1. No necesitamos recurrir a nuestra calculadora. La respuesta va a ser simplemente 16 gramos de oxígeno. Y hemos calculado la primera. Es decir, que para poder combinar 70 gramos de cloro, se necesitarían 16 gramos de oxígeno en el monóxido de dicloro o anhídrido hipocloro. Ahora vamos a aplicar la ley de Dalton en el segundo de la serie que habíamos visto y nos habían planteado. Ahora vamos a trabajar el trióxido de dicloro o anhídrido hipocloroso.
Igual que el anterior, recurrimos a una operación auxiliar previa y extraer los pesos atómicos de los elementos que se tienen en la forma. Decimos cloro y oxígeno. Volvemos a mostrar en nuestra tabla periódica, cloro ya sabemos que es 35 y oxígeno 15,9 por redondeo 16. No se olviden que redondeamos. Entonces, extraemos peso atómico de cloro 35, de oxígeno 10. Luego de haber extraído los pesos atómicos en la tabla periódica, multiplicamos los índices que intervienen en la forma. Para el cloro vamos a multiplicar por 2 y para el oxígeno vamos a multiplicar por 3. Multiplicamos 35 por 2, eso nos da 70, expresamos en gramos. 16 por 3 nos da 48 y volvemos a expresar en gramos. Una vez que hemos extraído, vamos a hacer nuestro planteamiento de regla de 3. Nos dice, ¿cuántos gramos de oxígeno es nuestro? Cuando nos dicen cuántos, no se olviden que ponemos X, que es la incógnita. Se van a poder relacionar con 70 gramos de cloro. ¿De dónde van a surgir el resto del planteamiento? De nuestros pesos atómicos. Entonces, 70 gramos de cloro, la columna de cloro. Volvemos a repetir. ¿Por qué se repite 70? Porque es mera casualidad. El planteamiento nos dio 70 y el peso atómico también había sido 70. Entonces, mera casualidad. Con 48 gramos de cloro, perdón, de oxígeno. Entonces, en la columna de oxígeno ponemos 48 gramos de oxígeno. Y tenemos nuestro planteamiento real. Multiplicamos cruzado y el opuesto a la incógnita es el que pasa a dividir. Entonces tenemos X va a ser igual a 48 gramos de oxígeno multiplicado por 70 gramos de cloro dividido entre 70 gramos de cloro. Como vemos, gramos de cloro se simplifica con gramos de cloro. Volvemos a simplificar 70 con 70, nos queda 1. Multiplicamos 48 por 1 dividido entre 1. La respuesta final es 48 gramos de oxígeno. Es decir, que para poder combinar 70 gramos de cloro, necesitamos 48 gramos de oxígeno en el trióxido de dicloro o anhídrido cloroso. Y hemos aplicado la ley de Dalton o de las proporciones múltiples para esta serie. Muy bien. Ahora vamos a seguir aplicando la ley de las proporciones múltiples o ley de Dalton en el siguiente ejemplo de la serie. Ahora tenemos el pentóxido de dicloro o anhídrido clórico. Volvemos a hacer nuestra operación auxiliar. Vamos a extraer los pesos atómicos de ¿quiénes? De los que intervienen en esta forma. Cloro nuevamente y oxígeno. Los pesos atómicos volvemos a extraer de la tabla periódica. No olvidemos, tenemos ahí cloro 35, oxígeno 16. No se olviden que redondeamos. Entonces, decimos 35, 16. Entonces, vemos nuestra fórmula, dice cloro, vamos a multiplicarle por 2 y el oxígeno vamos a multiplicar por 5. Al multiplicar nos queda 35 por 2, nuevamente 70, expresamos en gramos, y 16 por 5 multiplicamos, eso me da 80. Vamos a ver. Sí, correcto, 80. Ahora sacamos nuestro planteamiento de regla de 3 simple. La orden nos decía cuántos gramos de oxígeno se van a poder relacionar con 70 gramos de cloro. Ese era el planteamiento inicial. ¿De dónde van a salir el resto del planteamiento? De nuestros pesos atómicos. Buscamos la columna de cloro, dice 70 gramos. Se relacionan con 80 gramos de oxígeno. Ahí está nuestro planteamiento de regla de 3 simple. Y multiplicamos de manera
cruzada. No olvidemos que el que queda opuesto a la incógnita pasa a dividir. Entonces, nuestra operación matemática va a ser 80 gramos de oxígeno, multiplicamos con 70 gramos de cloro y dividimos nuevamente entre 70 gramos de cloro. Vuelvo a repetir, es mera casualidad que el planteamiento inicial nos haya dado 70 gramos que coinciden con el peso atómico del cloro. Es mera casualidad. Nuevamente simplificamos gramos de cloro. Podemos dividir 70 entre 70 y también nos va a quedar 1 sobre 1. Entonces al multiplicar 80 por 1 dividido entre 1, la respuesta va a ser 80 gramos de oxígeno. Es decir, que para poder combinar 70 gramos de cloro, necesitamos 80 gramos de oxígeno en el pentóxido de dicloro o anhídrido clórico en esta serie, aplicando la ley de proporciones múltiples o ley de Dalton. Y vamos a al último compuesto de la serie. Tenemos el heptóxido de dicloro o también llamado anhídrido perclórico. Volvemos a partir de nuestra operación auxiliar extrayendo los pesos atómicos de la fórmula. Es decir, peso atómico de cloro y peso atómico de oxígeno. Volvemos a mirar nuestra tabla periódica. 35 para el cloro, redondeado 16 para el oxígeno. Entonces nos vamos 35 y 16. Multiplicamos por los índices de la fórmula. En este caso cloro me indica 2 y oxígeno me indica 7. Multiplicamos 35 por 2, que ya sabemos que eso es 70 y se expresa en gramos. Multiplicamos 16 por 7, eso me queda 112 y se expresa en gramos. Vamos al planteamiento inicial de regla 3 simple. Partimos de la orden que decía cuántos gramos de oxígeno se podrán combinar con 70 gramos de cloro. Planteamiento inicial de la orden. ¿De dónde terminamos la regla 3 simple? Con los que trajimos de los pesos atómicos. En este caso dice 70 gramos de oxígeno en la columna de, 70 gramos de cloro en la columna de cloro. 112 gramos de oxígeno en la columna de oxígeno. Y ahí está nuestra regla de 3. Multiplicamos cruzado y el opuesto a la incógnita pasa a dividir. No olvidemos que esto es una mera coincidencia. Planteamiento inicial que también nos dio 70 y el de abajo es el peso atómico extraído de la tabla. Entonces hacemos las operaciones, sería 112 gramos de oxígeno se multiplican con 70 gramos de cloro y se va a dividir nuevamente entre 70 gramos de cloro. Volvemos a simplificar gramos de cloro, simplificamos 70 entre 70, nos queda 1 sobre 1, multiplicamos, dividimos, pues simplemente nos va a quedar 112 gramos de oxígeno. Es decir, que para poder combinar 70 gramos de cloro se requieren 112 gramos de oxígeno en el heptóxido de dicloro o anhídrido perclórico, quedando así comprobada y demostrada la ley de las proporciones múltiples de Dalton. ¿Cómo aclarar lo que dice la definición? Vamos a ver las proporciones iniciales. Fíjense, partimos en la primera serie del monóxido de dicloro, nos quedó 16 gramos de oxígeno. En el segundo de la serie, el dióxido de dicloro, nos quedó 48. En el tercero de la serie nos quedó 80 gramos de oxígeno en el pentóxido de dicloro. Y finalmente acabamos de calcular en el heptóxido de dicloro, 102. Pero ¿cómo sabemos si las proporciones están correctas? Las proporciones, fíjense, ¿dónde están los múltiplos? Para el primero, aquí partimos con 1, múltiplo de 1. 3 veces mayor la proporción. 5 veces más la proporción. 7 veces más la proporción. Entonces, ahí está corroborado las proporciones múltiples de Dalton.